Hemos estado en una gran jornada de la verdad en 2 días, en 2 temas. Creo que ha sido más corto que un programa de televisión. Generalmente dura 1 hora, 2 horas el programa de televisión y uno está ahí sentadito sin hacer nada. Pero aquí estamos viendo la mejor televisión del mundo, la palabra viva de Dios, al encuentro con la verdad. Así que esta hora que vamos a pasar juntos, vamos nuevamente a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, para que nos aclare las cosas que hay en tanta confusión que hoy en el mundo está. Ayer vimos cuántas religiones había, o cuál era la verdadera religión, y vimos cómo la verdad, por qué había tantas religiones en esta tierra. Ustedes ya saben por qué. Todas tuvieron en algún momento esa verdad presente, pero necesitamos seguir escudriñando la palabra de Dios. Lo que permanece para siempre es la fe, la esperanza y el amor. Y estas permanecerán para siempre. Guiémonos por ellas. El primer día hablamos acerca de la esperanza en Cristo Jesús. El segundo día hablamos de la fe religiosa. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del amor que Dios tiene para sus hijos, que el deseo de Dios, según la Biblia, es que quiere salvarnos. Él desea salvarnos y Él ha prometido salvarnos. Hay una sola condición en la salvación: mantener una relación viva con el Señor día a día. Aprenda a vivir día a día con Cristo Jesús. Es más, deje el pasado atrás. El pasado ya pasó, usted ya no tiene poder sobre el pasado. La Biblia dice que tenemos que ponerle rejas al pasado. Las cosas viejas, ¿qué? Póngale rejas. No viva traumado con su pasado. Por más feo que haya sido, póngalo en las manos del Señor. Y olvídese. Y si el enemigo lo trae a su mente en algún momento, dígale: todo eso está perdonado en el nombre de Cristo Jesús. Él es mi Salvador. Yo no tengo que recordar esas cosas del pasado. Y si algo tenemos que recordar del pasado, sean las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos dice el Espíritu de profecía. ¿Y el futuro? Ustedes en estas 2 noches han visto que el futuro está todo escrito. No necesitamos ni mago, ni astrólogo, ni carta, ni tarot, ni espiritista, ni nada de eso. La palabra viva de verdad dice que nuestro futuro está totalmente escrito para que nuestra fe se mantenga allí, hacia allá, no hacia las cosas aquí de la tierra, sino hacia el futuro. Ponga la mira en las cosas de arriba, las que están en el cielo. Centre vuestra atención allí, por favor, hermano. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Qué es lo primordial? Recuerden que el cristianismo es poner a Dios en primer lugar y lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Yo no sé cuánto va a añadir el Señor, ojalá le añade millones y pueda ser rico en Cristo Jesús. La riqueza no es contraria a la Biblia, toda la Biblia habla de riqueza, pero que la riqueza sea para honra y gloria de Dios. Quizás tenga mucha salud, yo no sé qué bendiciones, qué es lo extra que te va a dar el Señor, pero que sea para honra y gloria de Dios, no para egoísmo tuyo solamente. Y cada don que Dios nos dé, cada bendición de lo que añada en nuestra vida, lo pongamos al servicio de los pies de Cristo Jesús. Así que pongamos el futuro. No nos preocupemos tanto por el futuro porque ya está delineado. Preocupémonos por vivir estas 24 horas en Cristo Jesús. Es así como vive el cristiano. Cada día vivo, dice. Cada día muero, decía el apóstol. Morimos a nuestro yo para vivir en Cristo Jesús. Y sabemos y nos da la seguridad la Biblia que quien sostiene el universo es nuestro buen Dios. Si Él puede sostener todas las cosas del universo, ¿usted cree que no va a poder sostener tu vida cuando tú eres el hijo amado de Él? ¿Que va a solucionar tus problemas? ¿O alguno no tiene problema acá? Mientras haya mundo y mientras haya un diablo, va a haber problema. Y lo que vamos a ver hoy es cómo Dios va a solucionar el problema del pecado. Cómo Dios va a solucionar finalmente. Y digo que vamos a hablar acerca de lo que permanece para siempre, el amor, porque el tema del juicio
es un tema el más amoroso de Dios para sus hijos. Y yo no sé por qué hay tanta gente que teme al juicio. El credo cristiano dice: vendrá a juzgar a qué. Yo no entiendo el credo cristiano que predican por ahí, porque dice que cuando usted se muere se va para el cielo. Entonces, ¿dónde está el juicio? Hay algo que está en rojo. Vamos a entender qué es el juicio hoy. Ese Dios que sostiene, que hizo todo por nosotros, nos creó, nos redimió por su sangre, intercede por nosotros en el santuario celestial para estar limpios, llamados santos, no porque usted tenga una aureola de que se portó bien, usted es un santo. Ese es el concepto humano de santidad. Simplemente somos santos por declaración de Dios, porque Dios nos cubre con su justicia, y no solamente cubre mis pecados, sino también aún mi carácter. La iglesia tiene que reproducir el carácter, ¿cómo? En Cristo Jesús. Y Él vendrá por segunda vez. Por eso somos adventistas. Esperamos el segundo advenimiento de Jesús en gloria y majestad, donde todo lo que nos ha quitado el pecado, todos nuestros sueños rotos, toda lágrima será recogida en aquel día. Gloria sea el nombre de Dios. ¡Qué esperanza maravillosa! ¿Vale la pena vivir por esa esperanza? Gracias a Cristo Jesús. Repitamos. Y esta es la vida eterna. Vamos todos juntos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios envía nuevamente una luz más, un rayo más del cielo, para iluminar su amor hacia nosotros en esta noche. Si está en la Biblia y en su contexto, ¿yo qué? Lo creo. Si no está en la Biblia, olvídelo, olvídelo, bótelo. Y no saque conclusiones, muchos que sacan, porque la Biblia dice aquí, si no hay escrito está certero, tírelo. No se crea todo lo que hay por ahí, no se coma todo lo que hay por ahí. Analícelo en la palabra de Dios. Si yo le doy a usted un billete falso, yo sé que es falso, le doy un billete de $100, y usted lo ve, gracias pastor. Tal vez usted justo, ay, Dios me lo envió, justo estaba necesitado, va al mercado, y por ahí el hombre que revisa cuando son billetes grandes lo pone bajo la luz y dice: perdóneme, pero usted no puede comprar nada porque es un billete falso. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente mal? Usted no se dio cuenta que era un billete falso. ¿Saben por qué? Porque el falso es tan semejante al verdadero, tan igualito, que si usted no lo analiza, no lo pasa por la luz, no se va a dar cuenta. Así es la confusión que hay hoy en día. Es tan parecida a la verdad que usted cuando va al mercado se frustra en la religión. A menos, por eso la Biblia dice: examínenlo todo, escudriñen las escrituras si dan testimonio de mí o no. Ellas son las que dan testimonio de mí. Analicen. No se queden solamente con el billete que le están dando. Por eso, en asuntos religiosos, amigos que me escuchan, no le crea a nadie, incluyéndome a mí, porque yo soy ser humano. Créale a la palabra de Dios. Si está en la Biblia, yo lo creo, una condición en su contexto. En asuntos religiosos, solamente el que tiene la última palabra es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ser fieles en derramar esa palabra, darla con amor. Y cuando aprendamos a dar esa palabra con amor, la gente va a querer venir a la verdad. Al billete verdadero. Y qué lindo tener un billete verdadero $100, ¿no? ¿Cuánto falta de ese base a veces? Y a algunos quizás le está haciendo falta. Hoy vamos a ver ese billete verdadero. Dice el Señor: porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Ese es el Dios que yo creo. Cuando usted tiene una visión clara de Dios, no hay nada por qué preocuparse, porque la preocupación vendría del enemigo
Dios no trae mayor preocupación. Dios trae seguridad. A veces reprende y a veces regaña y a veces dice no vayas por ahí, pero no te hace temer en el miedo, te hace confiar en Él. Se me fue. Parece que no quieren ir al juicio hoy. Simplemente en show. Muy bien. Ayer veíamos la verdad bíblica. Hoy vamos a analizar una de esas verdades, el único mensaje, la única aportación teológica al mundo teológico que la Iglesia Adventista ha dado: el juicio y el santuario. Todas las demás verdades, tanto del sábado como la justificación por la fe, la gracia, la conversión, el bautismo, aún las profecías, vienen justamente de otras religiones. Porque la verdad iba en aumento, pero la verdad iba a ser restaurada completamente. Dios prometió que en una fecha la verdad iba a ser restaurada. Iba a comenzar también, después de la restauración, dar un mensaje final para que el que crea, crea, y el que no crea, no crea, y para que no tengamos que sufrir mal en este mundo y vendrá el juicio. Para entender el juicio tiene 3 etapas según lo que viene en la Biblia. No es una sola etapa. Y esa es una de las contribuciones de la Iglesia Adventista al mundo teológico. Nadie cree en 3 etapas, solamente creen en un solo juicio cuando venga Jesús, como dice que apartará lo uno de lo otro. Si es trigo, de la cizaña, cabrito de la oveja, derecha o izquierda, puerta ancha, puerta angosta, y ustedes ven un montón de decisiones. Pero según la Biblia, hay 3 etapas del juicio. El juicio comienza y termina en la última etapa. La primera etapa comienza con el juicio investigador y termina con la segunda venida de Cristo. ¿De dónde? Como dirían algunos, ¿de dónde han sacado este invento? No es un invento humano, está en la Biblia. Y hoy vamos a saber cómo comprobar en la Biblia ese juicio. La segunda etapa se llama el juicio comprobatorio, después de la segunda venida de Cristo. ¿Se lleva a cabo dónde? En el cielo. La tercera etapa del juicio es el ejecutivo, que se lleva a cabo con el castigo de lo malo en la ocasión de la tercera venida de Cristo. ¿Ustedes habían oído de la tercera venida? La Biblia lo dice claramente. Qué interesante. Todo un proceso para quitar el mal. La gran pregunta que el ser humano se hace hoy en día: ¿dónde está Dios cuando todo no pone control a este mundo? Dios ha prometido y ha dado una hora de juicio, y comenzó una hora de juicio y terminará una hora de juicio, y el juicio no es para perdición de los que están en Cristo. El juicio es para aquellos que no están en Cristo. Para entender la primera etapa del juicio, sobre el juicio investigador, en la Biblia aparece 3 veces cómo comprobar el juicio investigador. Así que si aparece 3 veces, no es un invento de que alguien se lo inventó. La Biblia dice que 3 veces comienza el juicio investigador y termina con la segunda venida de Cristo. Este juicio es antes de la venida de Cristo. La Biblia es bien clara. Y para entenderlo aparece la primera vez en Daniel 7. Daniel 7, cuando estudiamos la profecía de Daniel 7, nos ubica en la historia cuándo, más o menos, en el orden va a comenzar el juicio. Y lo vamos a estudiar. ¿Está bien? En Daniel 8 y 9 nos dice exactamente la fecha cuándo iba a comenzar el juicio investigador.
Yo no sé si a esta altura, después que explico esto, no decimos amén de un Dios tan grande para nosotros, para decirnos hasta la fecha cuando comienza. ¿No es una bendición? Yo estoy contento de saber esto. ¡Feliz! Que Dios no deja ni un detalle para sus hijos, para que no estén en ceguedad, en tinieblas. Y en la tercera etapa, en la tercera vez que menciona el juicio investigador, es en el mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis. Así que tenemos una jornadita de presentar tres temas en uno. Generalmente se presenta esto en uno cada mes. Así que vamos a comenzar con la primera parte de las 3 veces, que nos ubica ¿dónde? En la historia, Daniel 7. Y si quieren buscar su Biblia, lean, porque yo voy a estar directamente con el PowerPoint. Si quieren anotar, anoten. En Daniel 2 habíamos visto una estatua grandísima, de oro, de plata, de bronce, hierro y barro y hierro. Y habíamos dicho que era representación de naciones. En Daniel 7 hace la misma representación de los mismos reinos, pero con animales. Y da la casualidad que la mayoría de los animales son del mismo color, porque el león es amarillo, ¿sí o no? Símbolo del oro y símbolo de Babilonia. Babilonia es representado en Daniel 7 por el oro, por el león. Y allí lo dice, en la interpretación de Daniel 7 dice que Babilonia era el león. El oso gris, y también tenía un hombro más alto que el otro, como los 2 brazos eran los medos y los persas. Y en Daniel 2 nos da una historia A, B, C, D, lo que va a suceder hasta el tiempo del fin y hasta que venga Cristo Jesús. Pero en Daniel 7 se le agrega algunas cositas más para que entendamos. Y esa es la forma de estudiar las profecías. Daniel 12, la base, es el esqueleto. Daniel 7 le va poniendo más carne al esqueleto. Daniel 8 y 9 le va poniendo más. Y el 10 y el 11 y el 12 le pone más. Y Apocalipsis le pone más. Hasta que venga la segunda venida de Cristo. Así se estudian las profecías. Grecia, representación en el tercer poder, que es representado por el leopardo, que era veloz. Y no tengo tiempo de repasar cada una de estas, pero en la última había una bestia terrible, símbolo de Roma, el cuarto poder. Pero aquí se agrega algo en Daniel 7, que esa bestia tenía, como los dedos de los pies, dice que tenía 10 cuernos. Y dice la Biblia que los cuernos eran reinos o poderes que iban a destruir a la bestia. Y recuerdo que bestia no es algo peyorativo decir que bestia o qué cosa. Bestia simplemente es, en la Biblia, significa un poder. Y Roma imperial nació, creció y murió, y 10 reinos, como los 10 que tenían allí arriba, que nacieron de Roma, allí nacieron de Roma, estos 10 tumbaron a Roma y fueron las primeras 10 naciones europeas, que sabemos que el reino se dividió, como decía Daniel 2. Y después de las naciones, escuchen bien esto, ahora vean el orden: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, las 10 naciones. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Ahora viene algo, lean su Biblia y ustedes van a ver que viene un agregado. Después de las 10 naciones, iba a haber, dentro de las 10 naciones, dice, iban a ser un cuernito pequeño. No nació en Roma, no nació en Grecia, sino dentro de las 10 naciones iba a haber uno que era uno chiquito, y van a ver lo que pasó con ese cuernito. ¿Estamos bien? Y luego que ese cuernito haya hablado y haya hecho y deshecho, como dice la Biblia, Daniel 7 ve
Daniel en visión, antes de la segunda venida de Cristo, el juicio. Y después de ese juicio que comienza en el cielo, Cristo viene. ¿Entienden ahora de dónde sacamos la primera parte del juicio? Vamos a leerlo en la Biblia, vamos a leerlo. Aquí tenemos a Daniel 7, las 4 bestias. Me voy a referir ya a Roma, la última, ya sabemos cuáles son las otras. Roma del año 168 hasta el 476 después de Cristo. Tomen esa fecha. Roma vivió del 168 antes de Cristo hasta el 456, casi 500 y pico de años. Porque antes los números eran del 5000 al 0, contaban 4999, 4900. Cuando vino Cristo se empezó, cuando llegó al 0 se empezó a hacer 1, 2, 3 y hoy estamos en el 2000, ¿qué? 2010. Antes se contaba para atrás, ahora se cuenta para adelante. Antes era descendente. Así que antes de Cristo hasta el 476, ya tienen esa fecha, ¿sí o no? Recuerden las fechas. Muy bien. Después de esto miraba la visión de la noche y aquí una cuarta bestia que era ¿qué? Terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes ¿qué? Dientes de hierro, igual que Roma, que eran las piernas de hierro. Ahí conectamos que eso es Roma. ¿Qué hacía Roma? Es un cuadro, parecía que algún periodista hubiera escrito, porque eso es lo que hacía Roma exactamente. Dice que devoraba, desmenuzaba, pisoteaba sobre sus pies, era muy diferente a todas las bestias que había aparecido ante ella, y tenía ¿cuánto? Ahora saben, cuando yo le hablaba de los 10 cuernos, ¿lo inventó el pastor Costa o lo dice la Biblia? Está en la Biblia. Si está en la Biblia no creo. Si no está en la Biblia no lo creo. En el 7:24 dice, en la interpretación, en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino se levantarán, ¿cuántos? 10 reinos, 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará ¿cuántos? O sea, de los 10, 3 iban a ser tumbados. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano, mis hermanos, es destruido cuando Odoacro, rey de los Érulos, hace abdicar a Rómulus Augusto, el último emperador romano. Esto ya es historia, yo estoy hablando de historia universal. Y el imperio se divide en ¿cuánto? Qué casualidad, la Biblia hablaba de 10 reinos o 10 reyes, y ahora la Biblia me dice que se dividió en ¿cuánto? En 10. ¿Se cumple o no se cumple? Muy bien. El Imperio Romano empieza con un Rómulus en el 168 y termina con un Rómulus Augusto en el 476 después de Cristo. Estamos en el año 476. Reinos. 476 viene el juicio después de ese poder y Cristo viene por segunda vez. Aquí tenemos los reinos divididos: los suevos, los visigodos, los francos, los sajones, que son los ingleses o anglosajones, los burgundios, los alemanes, los lombardos, los ostrogodos, érulos, bárbaros. En la historia se les llaman tribus bárbaras. Eran bárbaras porque no tenían leyes ni nada, hacían lo que se les daba la gana, venían y quemaban. Y quemaron el Imperio Romano. Lo destruyeron completamente. Exactamente 10. A la sucesión de los Césares, después que el último Rómulo cayó por estos 10, siguió la sucesión de los pontífices de Roma, cuando Constantino dejó su silla ¿a quién? Al pontífice. Eso lo dice el profesor de historia, La Blanca, en la University de Roma. Mientras yo contemplaba los cuernos, decía la profecía, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía. ¿Dónde? ¿En los pies? Entre esos 10 reinos. O sea que dentro de los 10 tribus bárbaras iba a crecer un cuernito pequeño. De entre ellos iba a salir. Y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores.
O sea, para que pudiera subir ese cuernito pequeño, tenían que destruir a 3. ¿Por qué? En la historia dice que habían 3 de estos tribus bárbaras que se oponían a que este poder pequeño que hablaba, predicaba grandes cosas, como lo vamos a ver, se oponía a que subiera como más grande que ellos. Así que tuvo que batallar contra ellos y los destruyó. Y en la historia, exactamente, hay 3 de las tribus bárbaras que hoy no existen. Son los érulos, los ostrogodos y los vándalos. No existen. No hay ningún lugar de Europa que exista. He aquí que este cuerno había ojos como ojos de qué, y una boca que hablaba arrogantemente. Yo no quiero decir que los chiquitos se creen más grandes que los demás, ¿no? Pero este sí se creía más grande que los demás. El cual será mayor, decía la profecía, que los primeros, y nuevamente vuelve a repetir, y va a derribar a 3. Cuando repiten la profecía es porque es algo seguro. Cuando repite es para que pongamos atención que por qué lo repite, para que lo comprobemos en la historia. Los 3 cuernos derribados del cuerno pequeño, uno fueron los érulos en el 493. Hoy no existen en el mapa de Europa los érulos. ¿Usted conoce algún país que se llama érulos? ¿Conocen algún país que se llama Francia? Bueno, ese sí existe, ese no lo tuvo, pero a los érulos lo tuvo. En el 493, Teodorico, rey de los ostrogodos, mata a Odraco, rey de los érulos. El segundo fue de las tribus bárbaras, fue los vándalos. Fueron destruidos en el 534, exterminados por Belisario, general a cargo de Justiniano, un emperador romano de Oriente. Y esta tribu bárbara fue destruida completamente en el año 534, y la profecía decía que eran ¿cuántos? 3. El tercer cuerno fueron los ostrogodos. ¿Ustedes conocen en Europa algún país que se llama ostrogodos? No, no existe, porque fueron destruidos de estos 10 el 10 de febrero del año 538 por Belisario, general de la guardia papal. Destruye al rey de los ostrogodos, el último poder en caer, para que un cuernito pequeño que hablaba grandes cosas se hiciera mayor que los demás. Era arrogante. Lo dice la Biblia, yo no estoy diciendo. ¿Y por qué pongo el 10 de febrero del 538? Porque es interesante. El 10 de febrero, en un puente que hay allí en Europa, el rey de los ostrogodos fue frente a este general con la bandera blanca el 10 de febrero, en la tarde del 538. Tomen en nota este número, 538. Fue a la tarde a pedirle clemencia que no lo matara. Pero el ejército que dominaba en aquel tiempo, los ejércitos papales y los ejércitos del gobierno, no le hicieron caso y lo mataron. Y ahí fueron destruidos el 10 de febrero del 538. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos, los 3 cuernos cayeron. Y este poder dentro de las 10 naciones empezó a crecer. Dice la historia que del seno de las ruinas del Imperio Romano surgió gradualmente un nuevo orden de naciones cuyo punto central era la Santa Sede. Y por lo tanto resultó una formación política no solamente nueva, sino inevitablemente diferente a las anteriores. Church and the Churches, páginas 42 y 43. Este es el cuadro que está allí en el Vaticano, yo lo vi personalmente, le saqué foto. Es cuando el emperador le entrega los poderes temporales y hay la unión de la Iglesia y el Estado. La Iglesia puede tomar control de los asuntos del Estado y controla el Estado. Y la Edad Media se caracteriza justamente por la unión de la Iglesia y el Estado. La Iglesia prohibió la Biblia, persiguió a los santos, hizo un montón de cosas en la Santa Inquisición,
porque tenía el poder absoluto. Él podía subir al cielo y bajar al cielo a quien quería. Y ahí empezaron todas esas supersticiones que hoy en día conocemos que existen. Pero esto es historia, no es teología de la Iglesia Adventista, estamos viendo historia nada más. La unión de la Iglesia y el Estado. Y dice que este poder que nació de entre los 10 hablará palabras contra quién. Predicará en el nombre del Señor cosas que están en contra del Señor. Yo le voy a poner un ejemplo nomás. ¿Cómo en la Biblia se salva el hombre? ¿Cómo pide perdón? ¿Cómo es perdonado el hombre? ¿Por medio de quién? Cuando usted ora y pide perdón a Dios, el único intercesor es ¿quién? ¿Y por qué hay miles de intercesores? Hay otra forma de salvarse, hay otra forma de pedir perdón. Hablará cosas contra qué? Contra el Altísimo. Y oprimirá a los santos. El original dice pisoteará a los santos, matará a los santos. Ese poder fue terrible. Y lamentablemente nuestra iglesia, yo digo nuestra iglesia porque viene de la línea de Cristo Jesús hasta acá, persiguió a los que estudiaban la Biblia. Y la Santa Inquisición no es una historia que la inventamos, es una historia que está en cualquier libro. Tal cual como decía. Pero lo peor de todo esto, que este poder iba a intentar cambiar ¿qué? Las festividades y la ley. ¿Qué día se guarda hoy en todo el mundo evangélico y católico y cristiano? ¿Es el domingo el día del Señor? Bíblicamente hablando, mañana no falta. Vamos a comprobar qué día es el día del Señor, si todos los días son iguales. Mañana vamos a ver justamente quién es el Señor del Señor del día de reposo. Amén. Intentará cambiar, la profecía lo decía, hizo esto. Mató miles de personas. Y en su mano dice que fueron entregados durante un tiempo y la mitad de qué. O sea, se le dio un periodo para que este poder pudiera hacer estas tres cosas: cambiar la ley, pisotear a los santos o matarlos, y cambiar cosas que Dios ya había escrito en la palabra de Dios. Y sabemos que hoy en día existe la tradición sobre la palabra de Dios, y tiene más poder la tradición y los libros de tradición que la misma palabra de Dios. Por eso cuando el protestantismo protestó, se llaman protestantes porque protestaron diciendo a la iglesia que ellos más querían, a la iglesia madre: por favor, lo que estamos haciendo no es lo que dice la Biblia. Y Martín Lutero y todos los demás tuvieron que morir. Y todos los que le seguían tuvieron que morir porque había intolerancia religiosa. Y mis hermanos, más de 50 millones de personas murieron como mártires, torturados simplemente porque tenían o un ejemplar de la Biblia, o una partecita, o se habían convertido en estudiosos de la Biblia. Por miles de años la profecía se cumplió. Después de eso, que los santos iban a ser perseguidos, que ese poder iba a actuar por un periodo de tiempo, mitad de tiempo. Usted sabe que este periodo, tiempo, mitad de tiempo, aparece 7 veces en la Biblia, donde la iglesia iba a ser perseguida a través de la historia, especialmente en la Edad Media. Tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. La Biblia habla en Apocalipsis de 42 semanas. En Apocalipsis 11:3, 1260 días. Y en Apocalipsis 12:14 y Daniel 7:25 y 12:7 habla del mismo periodo. Estas 3 cosas es el mismo periodo. 42 semanas, meses. 42 por 7, ¿cuánto es?
1260 días. En el calendario judío, un tiempo eran 360 días. 2 años son 720 días. Medio año o medio tiempo son la mitad de 360, ¿cuánto es? 180. Sume 360, 2 años, 720 más 180 le da exactamente 1200 años o 1200 días. Y sabemos que un día profético es un año. Aquí aparecen todos los versículos. Tiempo, tiempo, mitad de un tiempo es el periodo donde este poder iba a actuar. Y exactamente la historia, la Edad Media duró 1260 años. En el año 538, cuando cayó el rey Ostrogodo, allí comenzó lo que se llama la supremacía papal. No comenzó la supremacía papal con San Pedro. Ese no fue el primer papa. Ese fue un discípulo de Jesús que seguía y guardaba el sábado como Dios se lo había mandado. La supremacía papal comenzó en el año 538. Todos los papas anteriores a esto no tenían supremacía. Habían papas, pero eran cristianos verdaderos, que habían seguido las enseñanzas de Cristo Jesús. Pero aquí se puso uno sobre todos. Y comenzó la supremacía en el año 538. Y en el 1798, Pío VI pierde el poder. Y durante ese periodo de la Edad Media, de Edad Oscura, se persiguió a los santos, como la Biblia lo decía. Yo no lo estoy diciendo, la Biblia. Virgilio I asciende al trono papal con poderes políticos y religiosos en el año 538. Y mire lo que dice. El edicto de Justiniano decía: el obispo de Roma será obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de ¿qué? Dice que iba a pisotear a los que decían que eran herejes. ¿Por qué eran herejes? Porque querían hacer la palabra de Dios y no seguir las tradiciones. Y se les llamaba como herejes. Y morían esos los obispos. En España fue tremenda las persecuciones. En toda Europa, 50 de millones de cristianos mínimo mataron por... Y a veces nos quejamos de... Yo no estoy de acuerdo tampoco, Hitler mató 6 millones de cristianos, de judíos. Pero 50, 60, 100 millones de personas morían porque creían en la palabra de Dios. La profecía se cumplió exactamente. Berthier, general de Napoleón en la Revolución Francesa, toma preso al Papa Pío VI y le quita todo el poder, tal cual como la profecía decía, que iba a ser 1260 días, 42 semanas, en 1260 años ese poder se iba a desarrollar en toda Europa. El caballo amarillo que vimos ayer. Y en el 1798 el poder fue quitado. Y hoy, hasta hoy, no lo tenemos como el que dirige toda Europa. El que dirige Europa es cada país. Antes dirigía solamente a todos los reyes y hacía lo que quería. Por eso la profecía dice que ese poder se iba a levantar pequeñito, pero se iba a hacer más grande que ¿qué? Que todos. Qué interesante todo esto, ¿no? La historia no falla. 1260 años, 42 semanas. El 10 de febrero de 1798, mis hermanos, sucede exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el 538? El rey que le pidió que no lo matara. En el mismo puente, está en la historia, lean los libros de historia. En el mismo puente, no me acuerdo el nombre, perdónenme, se lo traigo la próxima vez. En el mismo puente, el mismo día, 10 de febrero de 1798, después de 1260 años, como decía la profecía, ahora, en vez de que un general del Papa se le pidiera clemencia, el rey le pidiera clemencia a un general del Papa, ahora el Papa envía emisarios para pedir clemencia a que General Berthier en la Revolución Francesa no lo matara. Y si usted lee la historia, fue una muerte de todo. Las guillotinas en la Revolución Francesa fue terrible. Y en el 1798, en la misma hora, en el mismo puente, ahora se le pide no
que no lo mate, cumpliendo hasta en la hora exacta la profecía que 7 veces se menciona en la Biblia. ¿Casualidad? Dios tiene todo escrito, hermanos. Yo no estoy hablando contra el catolicismo. Hay hijos de Dios en todas las religiones. Yo estoy hablando historia. Y que no es casualidad que haya sucedido la historia, porque Dios revela el futuro ¿desde cuándo? Desde antes. Yo respeto todo tipo de religión, pero lo que es verdad en la Biblia, tengo que decirlo claramente. Y esto no es casualidad. Es lo que la Biblia predijo cientos y miles de años anteriores lo que iba a suceder. Pero ese no es el tema mío es el juicio. Simplemente para que vean que después, aquí llegamos, lo único que quiero comprobar que llegamos al año 1798. Recuerden que Daniel 7 nos ubica el tiempo que el juicio iba a comenzar. Y vamos a leer directamente de la Biblia ahora. Vamos a buscar a otra cosa que intentará hacer ese poder. Intentará cambiar ¿qué? La ley. Y lean el catecismo, la ley de los 10 mandamientos, y lean en la misma Biblia católica los 10 mandamientos escritos por Moisés, y van a ver la diferencia. Es total. Y lo cambió. En ese periodo de la Edad Oscura se cambió todo. Se cambió el 4.º mandamiento. ¿Sabe lo que dice en el catecismo el 4.º mandamiento? ¿Qué dice? Santificar las fiestas. Cuando el 4.º mandamiento dice acordarte, haz del día de reposo para santificarlo, ese día trabajarás y harás todo, mas el 7.º día será de Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna tú ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu hijo, que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas, al creador de todas las cosas. Por tanto Jehová bendijo, reposó y santificó el 7.º día. No, dice el sábado. Por primera vez se le da el nombre sábado al 7.º día. Dios mismo con su propio dedo. Y lo que Dios hace no lo cambia. Tened cuidado, decía el apóstol, por vosotros mismos, por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ha puesto como que cuidadores o obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Es carísima la iglesia de Dios. Por la sangre de Cristo fue rescatada. Porque yo sé que después de mi partida, decía, esto en el tiempo de Pablo, en el tiempo cuando estaba Jesús todavía, se había ido Jesús recién, entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán al rebaño, los matarán, en otras palabras. Y la profecía lo decía. Y se cumplió en el periodo exacto. Y en ese periodo todo cambió. Y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que ¿qué? ¿Cómo decía la profecía? Hablará cosas, predicará, utilizará la palabra para confundir. Está claro como el agua, perversa para descarriar a los discípulos tras ellos. El intervalo entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, ritos y ceremonias de los cuales ni Pedro ni Pablo nunca oyeron, silenciosamente se convirtieron en práctica y pretendieron que eran de institución divina. La tradición sobre la Biblia. La Biblia fue escondida y atada en los monasterios. Solamente lo podía leer alguno que estudiara un doctorado en teología. Ningún cura de aquel tiempo leyó la Biblia, solamente leían los escritos y tradiciones y porciones de la Biblia. Martín Lutero la encontró encadenada, y cuando la abrió y leyó el justo por la fe vivirá, aquel hombre vio la luz. Se había matado el cuerpo, se había puesto en un monasterio, había sido el mejor de los monjes, sacrificándose para ver si Dios le perdonara. Y cuando descubren la Biblia que el justo por fe, confiando en los méritos de Cristo, vivirá,
Dijo, yo no necesito hacer todo este sacrificio humano que no tiene ningún valor. Yo quiero confiar en la sangre de Cristo Jesús. Y ahí se empezó a descubrir una de esas verdades que la Biblia tenía. Se me fue de vuelta. Me lo pongan en show, por favor, que tengo muy sensible esto. Sabemos que la verdad fue, y ahí hicieron un montón de cosas. Vamos a repasar esa partecita. Muy bien. Desde el 538, la supremacía papal, la adoración de imágenes, ayuno, mortificación, el celibato. En el 590 se inventó el purgatorio, un lugar entre medio para que los muertos se vayan para allá o no. Y usted tiene que pagarle dinero a las almas que se van para allá para ver si las puede sacar de ese purgatorio, un estado intermedio. El 710, y eso fue en el 590, eso no eran doctrinas de los discípulos. Besar los pies del Papa, cuando ni Pedro, que se le arrodillaron frente a él, ni Juan, que se le arrodillaron a Pedro, que se arrodillaron, dijo, yo soy hombre. La misa por dinero, en el 700, santos canonizados, metieron todos los intercesores muertos en el cielo, hasta los discípulos están allá. Yo creo en la Virgen María y creo que fue la madre más hermosa que hubo en la tierra. Fue un privilegio verla, tenerla en esta tierra. Pero la Virgen María también está esperando a Jesús, a su Hijo. Allí en aquella tumba, no pierdan el tema de los muertos, para que sepamos que hay esperanza aún en eso. Bautismo infantil, un invento de la Edad Media. Se prohíbe la Biblia, las indulgencias. Yo pagaba dinero y compraba perdón. Me daban un papel que tú eras perdonado. ¿Sabe que un rey compró 1.500.000 años de perdón para él y su familia? Está en la historia. Y fue el tipo que más daño hizo a damas y mató más gente, porque estaba ya perdonado. Cruzadas, Inquisición. Pero en 1798 este poder que se levantó, los 1260 años o días proféticos, este poder iba a imperar en el mundo entero. Desde ahí, después de 1798, recuerden que la verdad empezó a restaurarse porque la Biblia empezó a ser leída. La luz del mundo. Cuando se apaga esa luz no hay nada. Yo no entiendo cómo hay cristianos que tienen las Biblias allí empolvadas cuando es la luz para su vida. Prefieren ver televisión. No estoy en contra de la televisión, hermano. Usted vea todo lo que quiera televisión. Pastor, ¿qué está diciendo? Véala todo lo que quiera. Pero por favor, si usted le dedica una hora al programa, dedíquele 2 horas al Señor. O cuéntele al Señor la novela que vio. Yo se lo dije, él es su amigo. Y usted se va a dar cuenta que a él no le interesan esas cosas y va a empezar a dejar. Daniel predicó el cambio de la iglesia. No importa cuánto lo busque, la Biblia no autoriza ningún lugar la santificación del domingo. Las escrituras exigen, miren quién lo escribió. Las escrituras exigen la observancia de qué día. No lo escribió la iglesia adventista, lo escribió un cardenal que se llama Guimos. Está en el libro La fe de nuestros padres, página 89. Un cardenal. Yo puse allí abajo el librito El desafío de Roma. Hay un librito que salió hace un tiempito en la iglesia, se vende en la iglesia, un desafío de Roma del cardenal Guimos. ¿Sabe cuál es el desafío? ¿Por qué los protestantes guardan el domingo que es una institución que nosotros cambiamos por autoridad de la iglesia y da el año desde Constantino en adelante? ¿Por qué los protestantes guardan el día que nosotros cambiamos? Nosotros hemos cambiado el día y guardamos el domingo porque tenemos autoridad para cambiarlo. Pero los protestantes que dicen que la Biblia es su guía, ¿por qué guardan el domingo? Y pone ahí abajo, excepto, este desafío es exceptuando a los adventistas del séptimo día que siguen los lineamientos del sábado bíblico.
cardenal. La Iglesia Católica no niega que ellos cambiaron el día del sábado al domingo. Lo escriben en diferentes lugares. Y mañana lo vamos a ver. Va a haber bastante historia mañana. El dominio papal. Sorry. Sorry a todos. Lo siento. ¿Se puede? Ok. El dominio papal, 538 hasta el 1700. ¿Qué fecha tenemos acá? 1700 ¿qué? 98. Y dice la Biblia que cuando este poder hizo todo esto, ahora viene la hora del juicio. Dice la Biblia, escuchen el orden. El pueblo pasó a 1798 hizo todas esas cosas. Ahora miren lo que dice la Biblia. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como qué, y el cabello de su cabeza como lana qué. Su trono llama de fuego y su rueda de fuego ardiente. Y un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían ante él. ¿Y qué? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego continúa diciendo la Biblia: vi a uno semejante al Hijo del Hombre que venía en las nubes de los cielos. El juicio está antes de la segunda venida de Cristo, según Daniel 7. Dice que fueron los libros ¿qué? ¿Qué libros? Los del cielo. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y yo no borraré su nombre del libro de qué. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al terrible infierno que predican por ahí, al lago de fuego. El Satanás morirá en fuego y este mundo será quemado en fuego, y todos los que no creyeron en Cristo serán muertos en fuego, y los hijos de Dios vivirán para siempre. Claro y sencillo. ¿Tienes tu nombre allí? Algunos lo tienen. Esta es la forma de inscribir. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Yo muero a mi vieja vida y comienzo una nueva vida por fe en Cristo Jesús. ¿Te va a equivocar? Claro que sí. Para eso tenemos un abogado, es Cristo Jesús. El tribunal de las edades comienza, mis hermanos, después del poder del cuerno pequeño, no antes. El tribunal se sentó en juicio en los libros ¿qué? Y esto es toda la primera parte. Pero se sentará el juez, le quitará su dominio y será arruinado ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Miraba yo en visión de la noche, y aquí en la nube venía uno y le dijo: el hombre que vino hasta el anciano Elías, al juez Dios Padre, y le fue dado dominio, gloria, reino, dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. ¿De quién es ese reino? El reino de Dios. Después del juicio se le dará dominio eterno. La segunda parte, Daniel 8 y 9, nos dice la fecha exacta, y vamos a ir rapidito. 8 y 9 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará esta situación? En Daniel 8, ¿hasta cuándo la visión del continuo y la predicación asoladora? ¿Hasta cuándo se pisotearán las verdades de Dios del santuario? ¿Hasta cuándo este poder va a dominar y destruir a los hijos de Dios? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta vino: hasta 2300 tarde y mañana, y entonces el santuario será ¿qué? Todo lo que el enemigo cambió del santuario, su ley, todo, algún día iba a ser restaurado, iba a ser purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? La clave profética día por año, aquí está, uno por cada día según estos versículos. Hay un tiempo específico para que la verdad sea restaurada. 2300 ¿qué? Años. ¿Qué es la purificación del santuario? La palabra purificar significa justificar. Es como un juez que se siente y te dice: tú estás libre. Eso significa purificar. Según la Biblia, justificar. Somos justificados por medio ¿de quién? De la sangre de Cristo Jesús. El pueblo de Israel tenía la forma de purificar. Mataba un corderito, ¿para qué? Como símbolo de la sangre de Cristo Jesús, y salían purificados, ¿sí o no?
y contaminaban el santuario. Durante todo el año pedían perdón y ellos salían perdonados. Dios tenía un medio para ser perdonado, era la sangre. Hoy no tienes que matar a un cordero porque el cordero de Dios ya murió en la cruz del Calvario. No tienes que hacer todo ese acto que hacía el pueblo de Israel. Ellos miraban por fe al Cristo Jesús y eran purificados por medio de la sangre, por medio de la fe, por un inocente cordero. La sangre solo no tenía poder salvador porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Era símbolo de la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Todos los rituales del santuario apuntaban al verdadero Cordero de Dios. Por eso iban ante el altar. Y el verdadero Cordero de Dios lo anunció Juan un día. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo señaló a Cristo Jesús. Y diariamente el sacerdote entraba al primer compartimiento del santuario para administrar la sangre y lo ponía delante en el altar del incienso. Y ese era un acto que hacía todos los días. Ese era el trabajo del sacerdote, ministrar para el pecador. Cristo ministra por nosotros, por los pecadores. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Y anualmente, en el día de la reconciliación con Dios, que era un día especial que hasta hoy en día los judíos lo celebran, que se llama el Yom Kippur, el día de la expiación, ese día se limpiaba el santuario de todos los pecados acumulados que el pueblo había en todo ese año. Y era un día especial, el día de la purificación. ¿Hasta cuándo será pisoteada la verdad de Dios? Algún día iba a ser purificado por Cristo Jesús. Cristo iba a terminar su obra de intercesión para purificar a todos los que quieren ser puros. Era un día de decisión final sobre el pecado. Habían dos corderitos, dos cabritos que se tomaban, uno para Dios y otro para Azazel, símbolo de Satanás. Uno echaba suerte sobre uno, lo mataban, limpiaban el santuario y venía el sacerdote y echaba la culpa sobre el de Azazel y lo dejaban morir por el desierto. Era un símbolo que todos los pecados que tú has llevado a Cristo Jesús, Él los va a cargar y los va a poner sobre Satanás algún día. Y seremos libres. No tengo tiempo para esta parte. Es un símbolo del juicio final. ¿Cuándo comenzaría esa purificación? ¿Cuándo comenzaría el día del juicio? ¿Cuándo comenzaría que el santuario iba a ser purificado? ¿Cuándo comenzaría que la verdad iba a ser restaurada? La Biblia lo dice exactamente, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Entiende, hijo del hombre, porque el tiempo se cumplirá la visión. 70 semanas están determinadas, cortadas sobre quién? Tu pueblo y su ciudad. De esos 2300 días, 70 semanas, ¿cuántos días son 70 semanas? 7 por 7, 49, 490 años serán dados solamente para el pueblo judío. ¿Estamos bien? 2300 años, 70 por 7, 490, que están determinadas, cortadas ¿para quién? Para el pueblo judío. Cortada o separada para el pueblo judío de Daniel. 70 semanas, 490 años serán cortados de los 2300. Si usted resta 2300 menos 490, le va a dar el final 1810 para que termine la profecía. Sepa pues que para esta profecía comenzará una fecha, y esta es la fecha. Sepa pues y entienda que de la salida de la palabra para volver al pueblo a edificar Jerusalén hasta que venga Jesús, habrá 7 semanas, 62 semanas, y etcétera, etcétera. Aquí lo más importante de este versículo es cuándo comienzan las 70 semanas, los 2300 días. ¿Cuándo? Cuando se dé la orden para edificar ¿qué? Jerusalén. La orden fue dada en Esdras 7:13. La Biblia dice el año, o sea, dice la fecha de ese rey, cuando fue dada la orden para reedificar Jerusalén. El pueblo de Israel estaba totalmente esclavo o castigado por Dios bajo el dominio de otro pueblo. Y según Esdras 7:13, el decreto para restaurar y reedificar Jerusalén fue dado en el año 457 ¿qué? Antes de Cristo. O sea que tenemos el 457,
más 490 años me da el año 34 después de Cristo. Hasta el año 34 después de Cristo, el pueblo judío tuvo la oportunidad de aceptar al Mesías. Y si lo hubieran aceptado, ni el Nuevo Testamento se hubiera cumplido. Porque Cristo reinaría hoy en Jerusalén literal. 70 semanas eran determinadas para que Dios pudiera hacer su obra allí. Lo decía la profecía. Pero a mí lo que me interesa no son las 70 semanas. A mí lo que me interesa es el final de las 70 semanas. Otra vez. $1800 años faltarían para que terminara la profecía. Si usted suma 1810 más 34, ¿cuánto le da? 1844. Los 2300 días terminarían según esta fecha en 1844. ¿Qué iba a comenzar allí? El juicio. ¿Dónde? En el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque en el cielo hay una gran duda, mis hermanos. ¿Por qué Dios, que es justo, va a salvar a este pastor que ha hecho todo lo que ha hecho? ¿Por qué Dios, que es tan justo, los ángeles tienen una gran interrogante? ¿Por qué esta persona y toda esa gente va a ser salva por ti? Cuando ellos han sido esto y esto y esto y esto, en los ángeles hay una gran duda. Y Dios traerá a todos, desde Adán, en juicio, desde los muertos, todos los muertos en juicio. Y cuando termine con los muertos, pasarán con los que estén vivos en esa generación. No sabemos ni el día ni la hora de eso. Para que toda duda en el cielo se sepa que Dios es justo. Porque mi hermano que está allí, usted que dice amén, ¿usted ha cometido errores? De gratis. Los ángeles dicen, pero ¿cómo siendo que dice que sea cristiano? ¿Sabe lo que hace Cristo Jesús en el santuario celestial? Que Él es nuestro intercesor. Cuando usted ora y pide perdón, le dice, Él es mi hijo, no por lo que ha hecho, sino porque ha confiado en mi sangre. Esa es la purificación del santuario. Comienza con nuestro santuario y terminará con todos los santuarios que deben existir. Porque somos santuarios para el Señor también. 1844 se nos da la fecha exacta. Fin del mundo. ¿El santuario será qué? Purificado. Y entonces, después que el santuario sea purificado, la obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, terminará la intercesión y Cristo ¿qué? Viene por sus hijos. Desde 1844 tengo la noticia para el mundo entero que estamos viviendo lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. ¿Quiénes llevan el mensaje para el cielo? Los ángeles. ¿Dónde se anotan las cosas que usted hace? ¿O hay algo oculto para Dios? No hay nada oculto. Se anotan en los libros, pero también se borran todas aquellas cosas que hemos pedido perdón a Dios. Amén. Mi hermano adventista del séptimo día, este es tiempo solemne. Muy pronto la venida de Cristo Jesús. Vivimos en época de juicio y no es para temer, porque dice que los que están en Cristo, nueva criatura es, y no hay condenación para los que están en Cristo. Desde 1844 el pueblo de Dios está siendo juzgado, comenzando por los justos muertos. Dice la Biblia en 1 Pedro que es necesario que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Cuál será el fin de aquellos? El juicio es para desterrar al enemigo, para que ya no haya más muerte ni dolor sobre este mundo. Pero los hijos que confiaron tendrán vida. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Promesa para nosotros. Vivamos esa promesa. El juicio, mis hermanos, ¿dónde ocurre el juicio final? Lo dijimos que es ¿dónde? En el cielo. Y luego Cristo vendrá
Porque dice, Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de mano, figura del creador, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Cuándo? Ahora mismo, para presentarse ahora delante de Dios. Hermano, ¿cuál es el temor si está a nuestro favor? ¿Por qué presentamos el juicio con terror? Cuidado que si te agarra el juicio te perdiste. Si estás en Cristo no hay perdición. Es por amor. Dios tiene que finalizar el pecado. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de Dios, la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde está ministrando? En el lugar que santísimo. 1844. En el año 31 Cristo llegó al cielo. En 1844 pasó a entrar con el Padre al lugar que santísimo, para hacer su última intercesión sobre la humanidad. Esa es la última fecha profética. Después de 1844, de los 2300 días, no hay más fechas proféticas. Solamente hay acontecimientos de la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo en el tiempo del fin, cuando el sumo sacerdote todavía está intercediendo. Gloria a Dios que hay oportunidad. Pero cuando Él deje de interceder, ¿quién va a interceder? Vendrá a buscar a los que confiaron en su sangre. Este es el mensaje del santuario. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que viven para siempre para interceder por quienes. Palabra de Dios. No hay temor en el juicio. Él es el que intercede. El juicio comienza por los muertos, pero ha venido la ira del tiempo de juzgar ¿a quién? A los muertos. En el cielo comienza. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Los 10 mandamientos son la medida de Dios para el juicio. Y por eso es que el enemigo ataca tanto los 10 mandamientos y cambia su ley. Para que todo el mundo se pierda y no tenga vida. Los 10 mandamientos me identifican a qué Señor yo sigo. No te van a salvar, te condenan. Pero Señor levanta sus manos si has confiado en Él y Él te cubre. Amén. ¿Cuál es la importancia de este juicio? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no quede. Y si alguno hubiera pecado, tenemos abogado delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Desde 1844 Él está abogando por nosotros. Cada vez que esté por oración se arrodilla y pide perdón. Dios oye nuestra oración. El juicio terminará poco antes de la segunda venida de Cristo con el cierre del tiempo de gracia. Los adventistas tenemos la ventaja, tenemos el espíritu de lo que se llama de profecía, que la Biblia así lo menciona. Son libros que nos ayudan a entender estas profecías, que Dios nos reveló con un propósito para levantar un pueblo final. Y dice que en el tiempo final, la última señal para que se acabe el tiempo de gracia, el mundo entero se unirá en una ley que obligará a todo el mundo a adorar en domingo contra el sábado bíblico. Y cuando eso suceda, el tiempo de gracia muy pronto terminará. Es la última señal. Así como hubo una señal en el tiempo de Jesús cuando se iba a destruir Jerusalén, así mismo habrá una señal para el pueblo de Dios. Y los que vieron esa señal en el tiempo de Jesús, ninguno murió. Cuando Tito en el año 70 destruyó Jerusalén. De la misma manera, nosotros tenemos ventaja sobre eso. Cerca de ese tiempo, el tiempo de gracia terminará y se declarará Cristo Jesús en su incensario en el cielo de nuestras oraciones. Lo tirará y vendrá a buscar y dirá: el que esté preparado se preparó, el que oyó, el que no quiso, no quiso, y se acabó. Yo no puedo hacer sufrir más este mundo, voy a ir a salvar a los que me quieren. Esto es serio, hermanos. Eso es lo que nosotros creemos, como la Biblia lo dice, desde la profecía de la Biblia.
El Apocalipsis también lo está diciendo. Ustedes lo están viendo con la palabra de Dios. El que es justo haga injusticia, el que es puro es impuro sea impuro, el que es justo haga justicia todavía, y el que es santo, ¿qué? Y aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para dar el pago a cada uno según su qué. ¿Cuál es la obra mayor que tenemos que hacer? Aceptar a Cristo como nuestro Salvador Jesucristo. Qué linda la palabra de Dios. ¿Cuántos están agradecidos hoy por tener esta visión? Aquí no estamos atacando religiones, no estamos diciendo lo que la Biblia dice. Estamos poniendo el tiempo exacto cuando el juicio comienza. Vivimos en hora de juicio, vivimos bajo el juicio investigador. Cada día que está pasando se están anotando, y todavía Cristo no ha venido por misericordia para que tú y yo podamos oír la verdad, porque el enemigo la ha confundido tanto que Dios no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento y puedas ser salvo. Porque Dios no desea la muerte del impío, Él quiere salvación, quiere que se convierta de su camino. Hermano, ¿cómo me puedo hacer entender la importancia del día que estamos viviendo? En un día de expiación. Porque muchos vivimos como si vamos a vivir 200 años, haciendo y deshaciendo y no pensando en estas cosas. Y seguimos los mismos hábitos, la misma costumbre. Dios se va a cansar un día y terminará de interceder. Y es hora que el juicio no sea de condenación para nosotros, sino sea de salvación en Cristo Jesús. Abogado tenemos, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? ¿Se recuerdan que el Padre se sentó? Ahora, cuando venga Jesús, le da toda la autoridad, le dice: ve abajo a salvar a tus hijos que tanto aman. Y el Señor vendrá, lo sellará para la vida eterna. Muchos no creerán, van a ser algunos perseguidos por la verdad, otros morirán por misericordia, porque no aguantarán ese tiempo final. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, escuchen esto: el príncipe Satanás, que es el príncipe de este mundo, el que se goza viendo la guerra, la muerte, el dolor, el sufrimiento y separando la familia y todo lo que nos sucede, dice aquí, será echado ¿qué? Parece sábado sensacional, fuera. Fuera completamente. Gloria sea el nombre de Dios. Jesús, hermanos, solo intercede por su pueblo. Y si quieres ser pueblo de Dios, hoy tienes la oportunidad. Acéptalo, porque Él viene. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá ¿a qué? Pues ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La clave de la vida cristiana es estar en Cristo. Aleluya. No hay cosa más feliz que estar en Cristo. Tienes paz, tienes tranquilidad, tienes seguridad, tienes esperanza, tienes futuro. ¿Qué futuro hay con este mundo? ¿Qué futuro hay con la tecnología? ¿Qué futuro hay con los inventos? ¿Qué futuro hay con el creer que venimos de un animal por ahí? Con el evolucionismo. ¿Qué futuro hay con todo este tipo de educación? ¿Qué futuro hay con Obama y con todos los presidentes que hay por ahí? Por favor. El único futuro seguro es este. Los que están en Cristo Jesús. Esta es la primera etapa. Yo no puedo salir porque ya terminamos. Voy a dejar a los 3 ángeles para otro momento. Pero solamente quiero leer de los 3 ángeles para que ustedes vean cómo Jesús llama a un pueblo para este tiempo final. Apocalipsis capítulo 14, 12, perdón, Apocalipsis 14, 14.
Aquí está. Aquí está, 14:6. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo que tenía ¿qué? ¿Para qué? Predicar lo que habita en la tierra a toda nación, raza, tribu y lengua. Y decía: teman, confíen en Dios y denle gloria. Porque ¿qué? No que va a llegar, ha llegado la hora del juicio. La tercera forma, como usted comprueba el juicio investigador, es que nosotros creemos que en el cielo comenzó un juicio desde 1844, porque la Biblia en Apocalipsis confirma que este ángel, este mensajero, este pueblo que da este mensaje, proclama que la hora del juicio ¿qué? Ha llegado, es presente, no es futuro. Y termino. La segunda advertencia angélica. Muy bien, vamos a terminar aquí. Por favor, si me ayudan con la computadora rapidito. Hay mucho para dar. Quiero ir a la próxima parte, la segunda etapa. Esto es rapidito. El juicio comprobatorio se da después de la segunda venida de Cristo. ¿Se lleva a dónde? En el cielo. Miren lo que dice la Biblia. Después que venga Cristo, mis hermanos, seremos llevados al reino de los cielos. Ahora tú y yo tenemos preguntas ante el cielo y tenemos que comprobar si Dios es justo o no es justo. ¿Qué tal que si yo no voy, que Dios no permita, yo no voy y les prediqué del Evangelio y usted va al cielo? Usted va a decir: hey, espérese un momentito, acá hay algo raro. El pastor Costa que nos predicó no está con nosotros en el cielo. Dios no es justo. Hay una gran interrogante. ¿Y por qué este borracho que era un drogadicto está en el cielo y aquel no, que no era un drogadicto está en el cielo? Está en el cielo. Las interrogantes surgen. Dios quitará toda interrogante de sus hijos y proclamaremos para siempre que Él es justo y verdadero son sus juicios. Y por eso es necesario que por 1000 años, según la Biblia, estemos en el cielo después de la segunda venida de Cristo, juzgando. ¿Saben quién más vamos a juzgar? A Satanás y a los ángeles caídos. Nos dice la Biblia. Vamos a ser reyes y reinas, jueces de Cristo Jesús en el reino de los cielos. El juicio de comprobación dice claramente: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Así que, enemigos, pórtense bien. Todo aquel que le hizo injusticia será juzgado por nosotros también. Eso lo dice la Biblia. ¿No sabéis que hemos de juzgar aún a quienes? A los ángeles. Y la tercera etapa del juicio que se hace en el cielo, cuando todo interrogante, toda persona sea juzgada, todo el que respiró sea juzgado y se declare para vida o para muerte. Mis hermanos, Cristo descenderá del cielo con los santos que fueron a esta tierra y vendrá por tercera vez acompañado con su pueblo en la Santa Jerusalén. Y descenderá en esta tierra la ciudad de Dios, el trono de Dios, la ciudad que fue preparada para nosotros, no la Jerusalén esa que está por ahí, que esa ya se está cayendo a pedazos. Los evangélicos creen que es esa. Ellos ya perdieron en el año 34 toda la oportunidad, según esta profecía. Es la nueva que viene del cielo, dice la Biblia. Descenderá del cielo con los hijos de Dios. Y mis hermanos, la santa ciudad descenderá con los hijos de Dios adentro y con Cristo. Y nunca más se separará Cristo de su pueblo. Desde aquí, de este universo donde reinó el malabatar, el pecado, se dirigirá el universo entero. Porque Dios morará con su pueblo y será su pueblo para siempre. Y los pecadores, cuando vean la ciudad que estaba bajando, dice la Biblia que habrá una segunda resurrección y millares resucitarán que no creyeron en Dios y querrán atacar la santa ciudad.
Dirán, ahí está el árbol de la vida, tomemos de él para vivir, porque si no, y matemos a ellos, nosotros somos mucho más, dirá Satanás. Y rodearán, dice el campamento de los santos. Lean Apocalipsis en los últimos capítulos, rodearán el campamento de los santos, querrán tomarla. Y viene la tercera etapa del juicio, el juicio ejecutivo, que es fuego descenderá del cielo y quemará para siempre a todos aquellos, no quedará ni raíz ni rama, ni recuerdo de aquellos que no quisieron aceptar a Cristo Jesús. Este es el famoso infierno, no es el famoso infierno que usted está sufriendo por la eternidad. Es una vez para siempre, que será consumido para siempre. Este mundo terminará por fuego. No va a venir una piedra de allá afuera para destruir. Cristo dijo que Él la va a destruir cuando venga con la santa ciudad, después de juzgar a todo el mundo. Si lo dijo Jesús, ¿yo qué? Lo creo. Y si está en la Biblia, lo creo. Hasta ahora lo he cumplido. Nunca más. ¿Saben cuál va a ser el último en morir? El que más pecado tenga. ¿Y quién será? Satanás. Porque Cristo Jesús, todos los pecados que recibió nosotros se los pondrá sobre el macho cabrío a sacer. Y el culpable de toda la maldad de la muerte y el dolor. Y la Biblia termina, uno de los versículos extraordinarios de Apocalipsis 25, y dice: ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más clamor, porque todas estas cosas pasaron. Satanás morirá. Nunca más se levantará en todo el santo monte de Dios o en todo el universo de Dios. Se levantará el pecado y la armonía permanecerá para siempre. La justicia se hará finalmente y Dios reinará por los siglos de los siglos. ¿Estamos preparados para ese segundo día? Si hoy fuera esta última noche para ti, hermano, ¿estarías preparado? Quizás usted nunca haya encontrado la Biblia, nadie le haya dicho esto quizás, pero esto es lo que tiene la palabra de Dios para ti. El juicio es de salvación para los que están en Cristo. Yo le pido por el nombre del Señor que no pase ni un solo día más en Cristo Jesús. Todo se ha cumplido, todo está allí. Mis hermanos, podríamos temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ¿a qué? Cristo viene en gloria y majestad. Y Él está dispuesto a darnos el reino. Mis hermanos, ¿por qué no ir a los pies de Cristo hoy? Yo no he hecho un llamado todavía. Le he dado la palabra de Dios. Le he dicho la que es la verdad, el encuentro con la verdad. No es hora de tomar una decisión para Cristo Jesús. Él todavía te está llamando. Él todavía está intercediendo. Yo no te estoy pidiendo que cambies de religión. Yo te estoy pidiendo que vengas a la verdad. Que vengas a Jesús, que Él es el que inventó la religión. Amén. La palabra religión quiere decir religarnos con Dios. Reunirnos nuevamente con Dios. Y lo que te estoy llamando no es a una religión. Yo te estoy llamando a Cristo Jesús, el Salvador. Amén. Si alguno oye la voz de Dios, viendo la evidencia de las profecías, y quiere venir en pos de mí, por favor, no tarde de hacerlo. Es fatal dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Yo no sé lo que va a pasar en tu vida mañana. Yo puedo salir acá de este escalón mismo, caer y matarme, chocar, y se acabó. No hay más oportunidad. O alguien tiene la vida comprada, díganme. Nadie. Hoy es el día de encontrarnos con el Señor. Todavía Él sigue sanando, todavía Él sigue llamando, todavía Él sigue intercediendo, todavía Él sigue esperando solamente por ti para venir en gloria y majestad. ¿Hay alguno en esta hora? Le voy a hacer la pregunta más importante que todo ser humano necesita oír algún día. Yo después de esta pregunta, lo único que me queda es enseñarle otras cosas que hay en la palabra de Dios. ¿Quién de aquí
desea aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Hay alguien que lo desee hacer? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Yo sé que pasa que muchos, ¿quiénes quieren renovar en esta hora su aceptación? Que sea Cristo su juez y garante y pasar en el día final liberados. Amén. Vamos a orar. Pastor, usted ora por nosotros, por favor. Vamos a colocarnos de pie. Cariñoso Dios y eterno Padre Celestial, muchísimas gracias porque tu bondad, tu misericordia y tu gracia se derraman sobre nosotros en esta hora. No tienes un látigo en la mano para golpearnos, sino huellas, heridas que fueron hechas en tus manos, en tu frente y en tu costado y en tus pies. Y extiendes tus brazos de bondad y misericordia y nos dices en esta hora: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Gracias porque el juicio para los que te aman es juicio con sentencia de salvación y vida eterna. Es importante estar informado de las otras cosas, pero como dice el apóstol bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para preservación del alma. Señor, en este lugar hay personas que entregaron su corazón a Cristo Jesús hace 10, 15 o 20 años. Pero en esta noche hemos redescubierto que no estamos seguros por nuestra experiencia cristiana de ayer. Hoy tomamos la decisión por Cristo Jesús una vez más. Y si algo debemos confesar en esta hora, es que la mejor decisión que hemos tomado alguna vez en nuestra vida ha sido por Cristo Jesús y por el reino de los cielos. Satanás desciende con grande ira, intenta separarnos de ti, pero Padre bendito, levantamos nuestros ojos, contemplamos a Jesús y declaramos que nuestro Redentor vive. Pero también sé, Señor, que en este salón, en este santuario, en este lugar, hay personas que están sosteniendo un encuentro sincero contigo. Has estado presentando tu mensaje a través del pastor Costa. Se ha abierto la Biblia, que es palabra de Dios. Se han puesto los ojos sobre el texto, que es revelación divina. Y te suplico que esas personas tengan el privilegio de no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Hay una invitación que se ha planteado. Hay una lucha en el corazón de la persona. Hay grandes desafíos en su decisión. Pero Padre de bondad, derrama tu espíritu sobre ellas y permíteles la fortaleza que necesitan para levantarse y decir: yo decido por Cristo Jesús y por el reino de los cielos. Padre eterno, esta iglesia está encinta, esta iglesia está embarazada, está con dolores de parto, porque nacerán nuevos bebés para el reino de los cielos. Señor, por los ojos de la fe, por el testimonio de esta iglesia y porque tu Espíritu Santo está entre nosotros, estoy convencido por tu gracia salvadora que tendremos una hermosa ceremonia bautismal. Que esta iglesia siga orando, clamando e intercediendo, porque el Señor Jesucristo se mueve con poder entre nosotros.
Gracias, Padre eterno, porque nos escuchas y porque respondes nuestra oración, no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos preciosísimos que hay solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que la paz del cielo sea con ustedes. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, comienza la vida. Ojalá que lo manifestemos públicamente algún día a través de las aguas del bautismo, porque el que creyere y fuere bautizado será que salvo. Mañana es un tema muy importante. Si tenía que faltar era hoy, no falte mañana. Mañana vamos a ver la verdad acerca del día del